En Guatemala, estado de sitio, tras una emboscada de narcos a militares. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó estado de sitio en varios poblados del país después de una emboscada de narcotraficantes a militares que dejó 3 muertos, 2 desaparecidos y 3 heridos. Con el decreto se entiende que hay circunstancias urgentes y necesarias que facultan al presidente, según la Constitución, de una circunstancia como esta para prevenir que se agrave la situación. Ya ven cómo sí se puede decretar. Claro, bueno, según exacto. su Constitución y las circunstancias. La emboscada ocurrió el martes, mientras la unidad militar acudía a investigar el aterrizaje de una aeronave en una pista clandestina. 3 militares fueron asesinados, 2 están desaparecidos y 3 resultaron heridos, mientras que 1 resultó ileso. Así que estado de sitio en cierta área. El procedimiento estandarizado, pues, para combatir ese tipo de situaciones es ese. ¿En dónde? En Guatemala. Sí, porque Guanajuato está peor y no. No, bueno, pero es que es un ejemplo que debemos ver. Y se supone que Jimmy Morales no sería el estadista que llegara a hacer esta clase de maniobras, pero la necesidad obliga. Era cómico, Sí, era un cómico. pero ya que se vio con la responsabilidad, y son consejos de sus asesores. Creo que en México no existen. Mientras que en otros países son muy efectivos esos consejeros porque son especialistas y no están más que atentos a las consecuencias de cada medida y de cada promesa o cada palabra que se pronuncia. Pero aquí hay una circunstancia que me decía mi maestro, que estaba muy cerca de López Obrador: sí hay buenos asesores, pero no les hace caso. Pues como si no hubiera. Sí. Así es. Él tiene un asesor único que no ha sacado últimamente, pero que es mi dedito. Así es. Lo que diga mi dedito, lo que al propio tiempo decía Capulina. Claro, Capulina introdujo el español numerosos términos importantísimos. Como mi dedito. Me da huengüencha, me chiveo. Pues es En manos un de gran... quién vamos a tener frases célebres, mientras que en otras partes son los filósofos, los sabios, los pensadores. En la primera democracia, la de Grecia, que nada más se cita como referencia, tenía esa necesidad. Primero, los filósofos son los únicos que están facultados para gobernar, los filósofos. Y claro que esa no era una democracia perfecta, porque no podían votar las mujeres, los metecos, o sea, los fuereños, y ni por supuesto los esclavos. Entonces eran unos cuantos, y esos cuantos los que tenían alguna clase de posesiones que los facultaban para votar. Entonces era una democracia en ciernes todavía. No, y a los filósofos tampoco les iba tan bien, ¿eh? Sócrates, por ejemplo, lo acusaron de pervertir a la juventud y órale, a tomar
tu Kool-Aid con arsénico. Pero a él le dijeron, nada más di que no estás de acuerdo, nada más retrocede, nada más desdícete y salvas la vida. Y él dijo, no, prefiero la muerte y no decir que me equivoqué cuando estoy seguro de que no lo hice. El que dijo, y sin embargo, Se mueve. pero muy quedito, y que luego se fue a la cárcel de su propio domicilio. Arresto domiciliario. Pero no era precisamente por la cuestión de decir que él iba a decir egocéntrico, heliocéntrico, sino porque escribió unas tesis muy duras precisamente contra la Inquisición y contra la creencia de Dios. Por eso fue que lo castigaron, pero también pues tenía esa tesis que no convenía a la Iglesia, porque se iba por los suelos toda la idea de que era el centro, la tierra. El sol giraba en derredor de la tierra. Y Josué, cuando iba a tomar la ciudad de Jericó, detuvo el sol. No, esas fueron las llanuras trompetas. de Edom. Sí, pero primero detuvo el sol. Pero en las llanuras de Edom. Y de allí en adelante, pues no se podía ir contra la Biblia. Eso está hermosamente descrito en Heredarás el viento. Aparte de que uno pues lee todas esas cuestiones de fe que se ventilan en la Inquisición, que era terrible, que empieza contra los cátaros, pero la película es tan explícita, en donde simplemente el que defiende la teoría de que descendemos del mono decía, así que se puede detener el sol y la tierra que gira en derredor del sol y demás. Y el otro decía, para Dios no hay imposibles. Entonces decía el defensor del evolucionismo, una esponja puede pensar, tiene libertad, si Dios quiere, sí. Y entonces una esponja, le dice este hombre, es más libre, tiene más libertad que el profesor que leyó ante sus discípulos a Darwin. Entonces es clarísimo, no más que al final hay una concesión, al final llega No, pues no es película. llega el mayordomo. Bueno, ya. No, pero nos deja con la duda. Bueno, pues al final, condena, ahora claro. como es tan conocido, al final no me gusta que el evolucionista, ¿cómo se llama? Carlos Darwin. No, el actor toma la evolución de las especies y la Biblia y se sale, termina la película aunando las dos, el evolucionismo y el creacionismo, uno u otro, pero él de una manera conciliadora toma el libro de Darwin y toma la Biblia juntos y sonríe. Entonces no creo yo que se es o no se es. Porque Galileo invitó al cardenal que más lo atacaba a ver su telescopio y lo apuntó hacia Júpiter. Y por el telescopio se veía que Júpiter tiene lunas, tiene lunitas. Y le dijo, observe usted las lunas de Júpiter. Esto indica que
no todo tiene que girar alrededor de la Tierra. Entonces se asomó y le dice, pero esa es una visión que le envía a usted el demonio. La iglesia ya lo sabía, nada más que se hacía parte. Bueno, Lo sabía hace dos. Giordano. Giordano, sí, pero es posterior. Claro, pero es mucho más importante que Galileo. La iglesia lo sabía. Pero Giordano Bruno era un humanista totalmente supeditado a los burgueses. No lo hacía mal. Desde el primero que es, el de Rotterdam, Erasmo, desde Erasmo hasta Pico de la Mirándola y Galileo, Bruno, pues estaban totalmente supeditados a los que comenzaban a ser una potencia. Nosotros aquí estamos supeditados a Slim. Y Slim está con Washington. Quiere decir que en latín no lo puedo decir, pero en español más o menos así, estamos fregados. Esto, hablando de la película, que es muy ilustrativo y que se aplica para el día de hoy. Dijo en determinado momento el periodista, que por curiosidades, Jim Kelly, dijo, abogados, los abogados nuevos, hay abogados nuevos con mañas viejas y hay abogados viejos con mañas nuevas, es todo lo que hay. Y es lo que estoy viendo el día de hoy, abogados nuevos con mañas viejas, abogados viejos con mañas nuevas, es todo.